Bueno, hola a todos chicos. Esta va a ser la parte virtual, la parte no presencial de la teoría de antibiograma. La idea de esta charla, más que ser una charla en la que ustedes van a aprender todo antibiograma, va a ser una introducción al mismo, para que ustedes puedan tener sus conceptos básicos, puedan defenderse con los antibiogramas más frecuentes que ustedes van a entender, que ustedes van a enfrentar, pero sobre todo que entiendan qué es lo que están haciendo. Em, no vamos a ver todo lo que hay que ver, ¿sí? El antigrama es un tema tremendamente extenso si uno lo quiere revisar en su complejidad, pero pues sí vamos a ver las cosas que hay que saber en un inicio. Vamos a mirar la gran mayoría de estas. Vamos a iniciar pues contándoles más o menos de dónde salió esto, porque es importante esto. Después vamos a ver el antigrama de los cocogram positivos más importantes, de los... Y como para que ustedes se llevaran otras cositas, aparte del antiograma, hay algunas bacterias que uno no les suele hacer antiograma, pero uno sí tiene que saber más o menos cómo se manejan, por lo menos de manera empírica. Vamos a ver un poquito de eso también, ¿listo? Entonces la teoría no va a ser solo antiograma, sino vamos a tener un poquito también de antibiótico terapia, ¿listo? Especialmente en bacillus gram positivos y cocogram negativos, que en eso el antibiograma no suele ser tan frecuente. En gram negativos, especialmente en las enterobacterias, en las pseudomonas, sí vamos a hacer mucho énfasis en el antibiograma, ¿listo? Y después, al puro final de la charla, vamos a hablar de cómo se clasifica un mecanismo de acción muy particular que les cuento ahorita más adelante, que se llaman las beta-lactamasas. ¿Listo? ¿Uno dónde puede leer esto? Hay muchas partes, hay muchos artículos. El problema yo he visto más es que ninguno es como para dummies, ninguno uno lo coge como desde el inicio. Este particularmente me gusta porque es el que más se acerca como a hacer eso, como uno cogerlo desde el inicio y explicarle. Es de autores colombianos y es muy bueno, está en el Drive. También hay unos artículos clásicos, la lectura interpretada en antigrama, universidad clínica, y una vez uno ya tiene como esas bases, uno ya profundiza en cada tipo de patógeno en particular. ¿Listo? Todo eso está en el Drive. Entonces, para iniciar esta charla, lo primero que uno debe entender es que nosotros llegamos tarde al mundo. Nosotros llegamos cuando el mundo ya estaba colonizado por miles de bacterias que no les interesaba hacer el poder. ¿Listo? Y ahí nosotros llegamos y nada, pues las bacterias nos mataban literalmente antes de que cumpliéramos 20 años. Em, a medida que el tiempo fue pasando, nos fuimos adaptando a esto y comenzamos a sintetizar antibióticos. ¿Sí? Comenzamos a sintetizar las armas necesarias para matar estas bacterias. Inicialmente era un trabajo tremendamente sencillo, porque nosotros poníamos antibióticos bobos, antibióticos de un espectro muy, muy pobre, y la gran mayoría de bacterias se iban desapareciendo. Había una que otra que era resistente a antibióticos, pero igual, uno usaba una arma un poquitico más fuerte y los terminaba matando. O sea, no era algo enredado. Nosotros con unos 3 o 4 antibióticos nos defendíamos de todo. Bien. Em, Ahora la cosa cambió. Han pasado muchos años y nosotros ya no nos ubicamos en esta época, sino que la situación cambió. Las bacterias aprendieron a defenderse. ¿Listo? Por diferentes mecanismos de acción, por diferentes formas, ellas comenzaron a desarrollar resistencia a los antibióticos. ¿Listo? Y esta diapositiva es muy importante en particular porque fíjense que ninguna bacteria tiene los mismos mecanismos. ¿Listo? Y ya me van a entender la importancia de esto. Por ejemplo, esta bacteria en particular, que nosotros antes matábamos, si ustedes recuerdan, no sé, con una pistola que le apuntábamos a esos tentáculos, puso un escudo. Entonces, de tal manera que si ella tiene el escudo, ya no la puedo matar. Otra manera en la que se puede defender ella no es poniendo un escudo, sino cambiando los sitios en donde yo le pegaba. Entonces ya mis armas no van a servir igual. ¿Listo? Ella se puede proteger, uno, o sea, cambiar como su permeabilidad, por decirlo así. Puede cambiar el sitio de acción, ¿cierto? De esta manera. También puede poner una barrera por completo, ¿listo? Puede eliminar por completo la entrada del agresor, ¿listo? O si llega un agresor, si yo le mando un cuchillo, ella perfectamente lo puede recibir y lo puede expulsar, como una bomba de expulsión, por decirlo así. Lo último que ella puede hacer es que en vez de generar todas esas cosas, ella simplemente tiene un guardián, tiene alguien que evita, ¿cierto? Tiene alguien que evita que se acerque un agresor a matarla.
tiene un inhibidor, por decirlo así, ¿cierto? Tiene, por decirlo así, una enzima, eso lo vamos a ver más adelante, que inhibe que llegue alguien a matarla, ¿listo? Entonces, dependiendo de qué mecanismo de acción ella tiene, yo voy a utilizar un medicamento o el otro. Em, si ella, por ejemplo, está utilizando esto, que es una barrera, no me permite la entrada, pues el cuchillo no me va a servir para nada. Esto no me va a servir para absolutamente nada. En cambio, si yo le mando una granada, ahí puede que yo ya tenga un éxito terapéutico, ¿cierto? De la misma manera, si ella tiene un perrito, yo ni siquiera me podré acercar, ¿listo? Porque él me va a atacar, me va a intentar inhibir. Entonces, lo que yo voy a utilizar es alguien que inhiba a este señor, inhiba a esta enzima, que más adelante vamos a ver quiénes son. ¿Listo? Incluso, aunque ella no tenga nada, uno le toca recordar, y eso lo vamos a ver más adelante, uno le toca recordar que muchas bacterias, aunque no tengan ningún mecanismo adquirido, naturalmente son resistentes a algunos patógenos. ¿Listo? Naturalmente van a ser resistentes, por ejemplo, a los cuchillos, pero no a las pistolas. ¿Listo? El problema de todo esto es que la manera en la que ellas se defienden, y de acuerdo a esa la manera en la que nosotros las debemos atacar, nunca lo sabemos. Es algo que nosotros no podemos saber de entrada porque las bacterias son microscópicas, ¿cierto? Entonces lo que nos toca hacer es adivinarlo de cierta manera, ¿listo? Y la manera en la que nosotros hacemos eso es a través del antibiograma, ¿listo? En el antibiograma lo que se realiza es que yo cojo un número diferente de antibióticos, ¿cierto? Hay diferentes métodos para hacerlo, pero este es como el clásico, el que uno suele pensar. Y es que uno esparce la bacteria, ¿cierto? Y uno le pone antibióticos. Cuando genera un halo alrededor de los antibióticos, es que ahí no creció la bacteria. ¿Listo? Aquí no hay crecimiento de bacteria. Todo el resto, si ustedes fijan, está como opaco. Entonces, aquí no hay crecimiento bacteriano. Y por lo tanto, este antibiótico genera un efecto. ¿Listo? Este antibiótico la bacteria es sensible a este antibiótico es capaz de matarla. Sin embargo, estos, por ejemplo, no. Estos antibióticos no sirven para un carajo. Bien. Ahora, dependiendo de cuál es la mezcla de esas cosas, dependiendo de a qué antibióticos es resistente, a qué antibióticos es sensible, yo voy a inferir qué mecanismo de acción, como qué mecanismo de defensa está presente en este caso. ¿Listo? Eh, Entonces, en este caso yo diría, no sé, por ejemplo, está produciendo una enzima que inhibe a los cuchillos. ¿Sí? Me estoy inventando. Bien, eso es lo que uno tiene que hacer. Eso es lo que uno tiene que hacer. A través de la combinación de resistencia y sensibilidad a antibióticos, uno tiene que inferir cómo está defendiendo la bacteria y de acuerdo a eso poner una terapéutica. Bien. ¿Cómo hacemos eso? Pues a través de una cosa que se llaman los SIM o los MIC, que son las concentraciones mínimas inhibitorias. ¿Listo? Los bacteriólogos que hacen esto, lo que hacen es que van cogiendo diferentes concentraciones de antibióticos. Entonces, digamos, aquí comenzaron, pusieron un microorganismo y le fueron aumentando de manera gradual la concentración del antibiótico. En un punto, el antibiótico, por ejemplo aquí en este caso A8, ese antibiótico fue capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. ¿Listo? A ese punto mínimo de concentración de antibiótica en donde yo inhibo el crecimiento, se llama la concentración mínima inhibitoria. ¿Listo? Aquí pues está mal escrito, es CMI, concentración, bueno, también concentración inhibitoria mínima, se puede decir de las dos maneras. Bien, entonces nosotros de acuerdo a esto vamos a dar unos puntos de corte. Los puntos de corte los dan dos sociedades, una es europea y la otra es americana. Y de acuerdo a eso vamos a decir si una bacteria es resistente o sensible a un antibiótico. Y así sí los van a reportar. Ustedes cuando ven antibiogramas van a ver que hay una lista gigante de antibióticos y les aparece al lado un número, que es la MIC, y al otro lado les aparece si es resistente o sensible. La MIC la mayoría de las veces uno no tiene que aprendérsela, eso ya automáticamente está dada. Listo, automáticamente está interpretada, por decirlo así. Pero aquí entra como una aclaración, y es que es diferente leer un antibiograma, o sea, la lectura del antibiograma, versus la lectura interpretada. Y aunque parece una palabrita y que no añade nada, si ustedes buscan lectura del antibiograma en la literatura, les va a aparecer esto, les va a aparecer los puntos de corte. Entonces les va a decir, después de tanto resistente, después de tanto sensible, ¿listo? Pero así no se lee el antibiótico, el antibiograma. ¿Listo? ¿Por qué?
porque uno, van a haber muchos antibióticos, entonces eso no quiere decir que entonces yo utilizar cualquiera de estos que sea sensible. Y lo otro es que hay mecanismos de resistencia que veremos más adelante que permiten que, aunque por ejemplo yo aquí vea que el cefepime es sensible o que no sé, o que digamos que la cetazidima aparece aquí sensible, pongámosle que no fuera resistente sino sensible, que me hacen inferir que en esta bacteria, aunque me parezca sensible, yo sé que si yo lo manejo con eso va a haber un fallo terapéutico, ¿listo? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero quiero que tengan en cuenta es que no es simplemente decir, ah, es resistente, entonces no le pongo esto, ah, es sensible, entonces le pongo esto, ¿listo? Así no se interpreta el antibiograma. Lo que uno tiene que hacer es inferir el fenotipo, inferir qué está pasando en la bacteria, cómo está defendiendo, y de acuerdo a eso, qué le puedo poner. ¿Listo? Para eso se requieren de varias cosas. Uno, que yo conozca qué bacteria es. ¿Listo? Yo debo saber a qué bacteria estoy refiriéndome. Es lo primero que tengo que identificar en todos los casos. Después de eso, tengo que conocer esa bacteria naturalmente a qué es resistente. Bien, naturalmente ella a qué resiste. Naturalmente yo que no le puedo poner. Y después de eso me toca deducir a través de la combinación de antibióticos que me van a aparecer ahí, de qué mecanismo está ella adquiriendo, o sea, qué mecanismo nuevo ella está generando para defenderse y bajo esa lógica, qué cosas puede usar o no. Entonces vamos a comenzar ya como tal con los patrones comunes, los patrones de resistencia. En gran medida, el antibiograma se analiza de acuerdo a la especie. Es decir, nosotros analizamos el antibiograma del Staphylococcus aureus y conocemos cómo se defiende el aureus. Analizamos cómo está el E. coli, cómo se defiende el E. coli. O sea, la gran mayoría son específicos. Sin embargo, hay patrones que son comunes. O sea, hay patrones que todas las bacterias los tienen muy similares. Que si yo veo, por ejemplo, no sé, resistencia a los aminoglucósidos, la gran mayoría van a tener esa resistencia por el mismo patrón. Entonces, pues nada, comenzamos con los aminoglucósidos. Siempre que uno ve resistencia a los aminoglucósidos recuerden que son gentamicina, amicacina, streptomicina. Si uno ve resistencia a estos antibióticos, uno piensa que hay la adquisición de unos genes, ¿listo? Que son estos, eh, que producen unas enzimas llamadas transferasas, ¿listo? Así como los perritos, producen unas transferasas. Las transferasas pueden ser acetil, nucleotidil o fosfotransferases, que estas enzimas lo que van a hacer es alterar, bien, van a alterar cómo funcionan los aminoglucósidos, ya que van a alterar la estructura de la subunidad 30S. ¿Listo? Van a alterar, o sea, son enzimas que alteran el sitio de acción de los aminoglucósidos. Las tetraciclinas también son los otros antibióticos que actúan por el 30S, pero estas tetraciclinas no van a actuar por un mecanismo enzimático de modificación, sino que la mayoría de las veces que yo tengo resistencia a esto, que se modifica por los genes TET, va a ser porque codifican estos genes unas bombas de expulsión, que lo que hacen es que entra la tetraciclina, pero una vez entra, ellos la sacan. ¿Listo? Es una bomba de expulsión. Las quinolonas, cuando uno suele ver resistencia a las quinolonas, es por cambios en el sitio de acción. ¿Listo? Entonces ahí yo produzco unos genes, que estos genes lo que hacen es que cambian dónde actúan usualmente las quinolonas, que son la topoisomerasa y la girasa. ¿Listo? Entonces ya no van a poder actuar de manera igual en el mismo sitio, como que lo va a cambiar, ya el antibiótico no lo va a reconocer. Bien. Y el último mecanismo que es como común entre bacterias es la resistencia a macrólidos y lincosamidas, que a veces se agrupa, lo voy a anotar por aquí, a veces se agrupa como un patrón M, L, S, B. Entonces cuando lean antibiograma les va a aparecer ese nombre, MLSB. M referente a macrólidos, L referente a lincosamidas, ahí está la lincosamida pues clínicamente relevante, es la clindamicina, bien, para que recuerden el nombre, es la clindamicina. Y la S hace referencia a un grupo de antibióticos que nosotros no solemos usar mucho en la clínica, en Colombia yo nunca lo he visto usar, que se llaman las streptograminas. ¿Listo? Entonces todos estos actúan de manera similar porque actúan en la subunidad 50S y la manera en que las bacterias generan resistencia es a través de unos genes que se llaman los genes ERM o los genes INU, que lo que hacen es producir unas metilasas, unas enzimas que van a cambiar el sitio de acción. ¿Listo? La subunidad 23S que hace parte del 50S.
¿Listo? Ellos van a metilarlo y entonces ya el sitio no va a ser reconocido por estos antibióticos. Bien. Entonces, con esos mecanismos generales que los vamos a ir viendo en todas las bacterias de aquí en adelante, ya vamos a pasar a las bacterias más puntuales y a cómo se defienden ellas específicamente los antibióticos. Entonces, comenzamos recordando un poquito de microbiología. Recuerden que los cocodram positivos, que son el grupo por el cual vamos a comenzar, se dividen en estafilo y estrepto, de acuerdo a una prueba que se llama la catalasa. ¿Listo? Los estafilo son catalasa positivo y a su vez se subdividen de acuerdo a la prueba de la coagulasa. Los que son coagulasa positivos, el más importante, hay varios, pero el más importante es aureus. Y los coagulasa negativos, hay también varios, pero los más importantes son epidermidis y saprofíticos. Cuando uno piensa en aureus, uno piensa más en infecciones de piel y tejidos blandos, sobre todo las que son purulentas, o uno piensa en infecciones hematógenas, entonces osteomielitis, artritis séptica, piomiositis, ¿bien? Y endocarditis, ¿listo? Son como las infecciones más frecuentemente causadas por aureus. Epidermidis suele ser más frecuente o más importante en infecciones asociadas a catéteres o infecciones asociadas a dispositivos médicos. Y el saprofíticos es un agente predominante que causa hito. ¿Listo? No es la causa más frecuente, pero causa hito. Ahora bien, en cuanto a los estreptos se dividen de acuerdo a su patrón de hemólisis, en alfa, beta y gamma, incompleta, completa y ausente. El alfa, ahí se encuentra el Streptococcus pneumoniae, la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad y de meningitis y otitis. El viridans, que es una causa endocarditis de válvula nativa. Dentro de los beta está el piógenes, que es un agente causal de fascitis necrotizante y de faringitis bacteriana. Y está la galactic, que es infecciones más que todo en neonatos, en niños chiquitos o en adultos muy ancianos, pero es más frecuente en neonatología. Y dentro de los gamma está el enterococo. Los enterococos, los más importantes son Faecium y Fecalis. Esto es más frecuente Fecalis. Y el Streptococcus bovis. ¿Listo? El Streptococcus bovis causante endocarditis en pacientes con cáncer de colon. Y los enterococos sobre todo se ven en itus que han sido susceptibles a intervencionismo. O sea, itus que uno les ha pasado un catéter o algún tipo de intervencionismo. Vamos a comenzar viendo el antibiograma del aureus. ¿Listo? Y lo primero que debemos saber es que vamos a representar el aureus como esta bacteria. ¿Listo? Nosotros, si nos hubiéramos puesto hace 30, 40 años, el aureus era una bacteria muy fácil de matar, ¿listo? Con la penicilina normalita o con una aminopenicilina, pónganle ampicilina, amoxicilina, lo hubiéramos podido matar. Sin embargo, él rápidamente ganó resistencia y esa resistencia rápidamente se esparció por el mundo, ¿listo? Este fenotipo salvaje, entre comillas, ya casi que no existe, es rarísimo verlo. ¿Por qué? Porque adquirió un gen que se llama el gen BLAZ, ¿listo? Y este gen produce una penicilinasa, o sea, un perrito, una enzima, que lo que va a hacer es que va a inhibir a estos antibióticos. ¿Listo? Aquí, como a los perritos uno les pone Tomás, como uno les pone un nombre y como uno los puede clasificar de acuerdo a su raza, estas enzimas también se pueden clasificar y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, de cómo es la clasificación de las beta-lactamasas, pero por ahora quiero que sepan que cada enzima de estas tiene un nombre propio y pertenece como una raza, ¿listo? Pertenece a una clase. Por eso es que aquí estamos viendo que es clase A tipo PS1. ¿Listo? Lo importante por ahora es que esta enzima lo que hace es inactivar estos antibióticos. Este se llama el aureus productor de penicilinas. ¿Listo? Y es el fenotipo más común que existe. Más del 90% de los casos tienen esta enzima que inactiva estos antibióticos. Entonces, una respuesta que puedo utilizar, uno escala un poquito el manejo y puedo utilizar oxacilina, esto que es una penicilina semisintética, esto que le sirve bien para este caso. eh, Inhibidores de beta-lactamasas, entonces literalmente es como si uno tuviera un gato y bloquea al perro. Bien. Entonces, por ejemplo, uno podría utilizar amoxiclauranato. El clauranato precisamente lo que hace es inhibir a este señor y poder matar al aureus. O cefalexina, ¿listo? Esos antibióticos en un aureus común y corriente de la gran mayoría de aureus van a servir. Ahora aparece un problema, y es que en ocasiones se puede hiperproducir esta beta-lactamasa, ¿sí? Yo puedo hiperproducir la penicilinasa. Y al hiperproducirla,
no solo voy a matar estos dos que ya los había matado, sino que también voy a inactivar la oxicilina. Bien, entonces así es como se define. Esto se agrupa con un acrónimo que es el BORSA, que en inglés es Borderline, em, no me acuerdo qué es la O, Oxacillin creo que era, Resistant Staphylococcus aureus. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace referencia a eso? Bien, es un hiperproductor de penicilinas. Ahora bien, hay otro mecanismo por el cual se puede hacer resistente el aureus, que es a través de la adquisición de un gen que se llama el gen MECA. Este gen suele aparecer mucho en los parciales de residencia. ¿Listo? El gen MECA. Este gen MECA lo que va a hacer es cambiar el sitio de acción donde actuaban los antibióticos que habíamos hablado. ¿Listo? La oxacilina, la cefalexina. Los antibióticos actuaban sobre unas PVPs. ¿Listo? Las proteínas de unión a penicilina. ¿Listo? Sobre unas PVPs. El gen MECA lo que hace es cambiar esas PVPs. ¿Listo? Ya no va a tener esos tentáculos libres, sino que ahora los voy a cambiar, por lo que el antibiótico ya no va a reconocer. Entonces, eso inactiva a todos los beta-lactámicos. ¿Listo? Con una excepción, que es la ceftarolina. Pero todos los demás antibióticos beta-lactámicos se inactivan. Entonces, yo ya no puedo usar ni aminopenicilinas, ni oxilina, ni inhibidores, ni cefalexina. O sea, no puedo usar nada de los beta-lactámicos. Bien. A este inicialmente se le reconoció como meticilino resistente porque era resistente a las meticilinas. Las meticilinas eran un grupo de penicilinas semisintéticas de las cuales hace parte la oxa. ¿Bien? Entonces, inicialmente este fue el mecanismo que se le descubrió de resistencia a la oxa y se le llamó así. El nombre pues se quedó, de ahí viene el MERSA. Pero pues lo correcto es eso, adquisición de gen MEC-A, PVP2A, inactiva todos los beta-lactámicos. Bien, ¿qué puedo utilizar entonces? Hay un beta-lactámico, como ya les dije, que sí se mantiene sensible, que es nuevo, que es la ceftarolina. Bueno, relativamente nuevo, ceftarolina. Pero usualmente lo que uno hace es irse con una clase diferente de antibióticos, que no sean beta-lactámicos. Usualmente vancomicina. ¿Listo? Usualmente uno se va con vancomicina, clindamicina o trimetoprima. Alguno de esos. ¿Listo? Para el aureus, que tiene un gen MEC-A que cambia su PVP. El último patrón importante de resistencia es la resistencia a la vancomicina. ¿Listo? La resistencia a la vancomicina se da por la adquisición de genes VAN. Y los genes VAN lo que hacen es cambiar. Si ustedes recuerdan más o menos cómo se produce la pared bacteriana, se produce con unos azúcares que se le pegan 5 aminoácidos. Los últimos 2 aminoácidos son alaninas. Y ahí es donde se pega la vancomicina. Ella se pega a esas alaninas y no previene que se hagan un cruzamiento peptídico. ¿Bien? Entonces lo que hace el gen VAN es que cambia las últimas alaninas por lactatos. Y al cambiarlas por lactatos, la vancomicina ya no se puede usar. Bien. Entonces es una cepa que es en realidad rara, es rara la resistencia a la vancomicina, pero existe. Y nos quedarían entonces pues todas las demás alternativas que no son vanco. Todo lo que acabamos de decir, uno cómo lo aplica a una interpretación del antibiograma de esta manera. Entonces, uno encuentra un antibiograma y le dicen que es un Staphylococcus aureus. Entonces, uno de manera inmediata asume, porque ahorita en el 2019 es lo más frecuente, de que ese aureus es un aureus productor de penicilinasa clase A, ¿listo? De la PC1. Por lo tanto, penicilina y ampicilina no me van a servir. ¿Listo? Uno, porque lo asume, porque ya la gran mayoría de aureus son así. Hay muy pocos que pertenecen. Incluso muchas veces ni lo reportan en los antibiogramas, la penicilina y la aminopenicilina. ¿Listo? Entonces uno salta directamente a ver la oxilina. ¿Listo? La penicilina semisintética. Si esta oxilina es sensible, uno va a decir, ok, este lo único que me produce es una penicilinasa, pero la oxa me sigue sensible. Entonces voy a utilizar oxa. Bien. El patrón común, productor de penicilinasa, pero que no afecta a la oxa. Si la oxa es resistente, ahí yo tengo dos posibilidades. De que sea resistente porque yo hiperproducí la penicilinasa, la clase A, o que sea resistente porque adquirió el gen MEC-A con la PVP2A. ¿Listo? Entonces, para saber eso, yo aplico una prueba que se llama la prueba del cefoxitin. ¿Listo? El cefoxitin es un inductor del gen MEC-A. Es un inductor directo del gen MECA. Entonces, cuando yo le aplico al aureus el cefoxitin, si me sale positivo es porque hay un gen MECA presente.
¿Listo? Y eso me está hablando de que hay un MRSA. Y acuérdense que el MRSA inactiva todos los beta-lactámicos. Por lo tanto, usualmente la respuesta va a ser banco terapéutica. Si el cefusitina es negativo, yo tengo que asumir de que esta resistencia de la OXA no es por un gen MECA con PBP2A, sino por una hiperproducción de la penicilinasa del aureus. ¿Listo? Que acuérdense que ahí está el BORSA. Con el BORSA, el manejo va a depender. ¿Sí? ¿Por qué va a depender? Porque la resistencia a la OXA puede ser chiquita, o sea, no puede ser tan grande. Si el MIG, acuérdense del MIG, es menor de 2, yo igual puedo usar OXA. ¿Listo? Pero si el MIG es mayor de 2, que es en realidad lo más frecuente aquí, me voy directo con banco. Bien. Entonces hagamos un ejemplo como para aplicar lo que hablamos. Entonces me dicen, me dan un antibiograma. Idealmente los antibiogramas deberían tener de dónde fueron. ¿Listo? Y en qué crecimiento fueron. Pero bueno, aquí no nos lo dan. Entonces, por ahora quedémonos con que son aureus, ¿cierto? Y que le hicieron un antibiograma. Entonces, aquí nos muestran que la ampicilina es resistente. Háganle caso omiso a esto, es black. Ahorita les cuento que es black. Digan que es resistente, ¿listo? Consideren que aquí hay una R. ¿Listo? Entonces, el MIC está muy grande, es mayor de 8. Entonces, hay una R. Ampicilina y penicilina. Entonces, ¿eso es consistente con qué? Con que hay una penicilinasa A, PC1. Bien. Entonces, estos antibióticos no los voy a poder usar. Bien. Entonces, sigamos viendo. ¿Qué paso a ver ahora? La OXA. Bien. Y la OXA me dice que es sensible. Entonces, de acuerdo a esto, es un aureus que solo es producto de una penicilinasa. ¿Listo? Es solo el producto de una penicilinasa. Nada más. ¿Qué terapéutica puedo utilizar en este caso? Depende de qué sitio está, pero usualmente alguno entre OXA, entre cefalexina, una cefalosporina de primera generación, o de alguna aminopenicilina, amoxi, con, por ejemplo, clavulanato, con un inhibidor. ¿Listo? Si solo tengo esto, que es el patrón común, puedo utilizar cualquiera de estos tres. Entonces pasamos al siguiente caso. Lo mismo nos dan un auris, no nos dicen de dónde es, pero pues reportan más antibióticos. Entonces veamos a ver, comencemos por los beta-lactámicos. Entonces penicilina, resistente, lo mismo, eso es esperado, ya la gran mayoría son así. Entonces decimos que es un producto de penicilinasa clase A, PC1. Bien, entonces estos dos se contraindican. Y ahora vamos a pasar la oxa. Ah, entonces miren esta vaina, la oxa es resistente. Bien, la oxa salió resistente. Como la oxa salió resistente, yo tengo que saber si esta resistencia a la oxacilina es debida a una hiperproducción de esta penicilinasa o a la presencia del gen MECA. Para eso, hago la prueba del cefoxitin. ¿Listo? Y la prueba del cefoxitin salió positivo, es decir, el gen MECA está presente. De acuerdo a eso, yo lo que voy a decir es que hay una PBP2A y un patrón de meticilino resistencia. Recuerden que la presencia de la meticilino resistencia me contraindica todos los beta-lactámicos. Entonces yo ni siquiera me voy a poner a buscar aquí los beta-lactámicos. ¿Listo? Muchas veces algunos laboratorios, sobre todo viejitos, se equivocan en los o salen falsamente negativos. Entonces, por ejemplo, aquí les podría salir ceftriaxona sensible. Aunque le saliera ceftriaxona sensible, igual uno no utilizaría ceftriaxona. ¿Listo? Porque uno sabe que esto, que la PDP2A, que uno la tamiza por la cefoxitina, uno ya sabe que le va a contraindicar todos los beta-lactámicos. Entonces, aunque salga sensible, uno no le cree. ¿Listo? Y eso es lo que yo les decía. No es solo decir R y o S. No es solo decir resistente, intermedio, sensible. Es saber qué mecanismo tiene para saber si yo le creo o no al antibiograma y qué puedo inferir. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en este antibiograma no me salen los carbapenémicos. ¿Listo? No me salen. Pero yo sé que yo no los puedo usar. Por esto. ¿Listo? Aunque no me salgan, yo sé que no los puedo usar. Y esta es la interpretación del antibiograma. Ahora veamos qué más tiene por ahí. Entonces, bueno, tiene beta-lactámicos, tiene una resistencia intermedia a la ciprofloxacina, ¿listo? Y una resistencia sensible a la levofloxacina. Entonces, puede que este aureus esté con alguna mutación por ahí en el gen HIR o en el gen PAR, ¿listo? De pronto una mutación bobita, una mutación ahí como medio de bajo grado, pero pues si te hay cierta resistencia a la cipro, entonces esa puede ser una causa. Veamos qué más hay por ahí. Eh, Tiene una resistencia a las tetraciclinas. Acuérdense que esta resistencia a las tetraciclinas se da por bombas de expulsión codificadas por los genes TET. Entonces uno ya sabe que además de todo eso tiene unas bombas de expulsión ahí activas y de resto es sensible. ¿Listo? De manera terapéutica, ¿cuál sería la agente de elección en este caso? Depende, pero banco es una muy buena opción. Además es sensible en este caso. ¿Listo? Banco es una muy buena opción.
no reportan el trímetro, sí, aquí está, el trímetro prim, lo reportan y sale también sensible, entonces es también una buena opción. Bueno, pasemos al caso número 3, que creo que este es el último del estafilococo. Y aquí sí nos dicen, un hemocultivo de aureus con abundante crecimiento. Así deberían reportarse todos los antiogramas. ¿Dónde es? ¿Cuánto crece? ¿Y quién es? Bien. Y esto es más a la vida real de lo que era la anterior. Los antiogramas del día a día no suelen ser con tantos antibióticos, suelen ser con menos antibióticos. Entonces fíjense, por ejemplo, que aquí de entrada no nos ponen la penicilina ni la ampicilina. Esto de entrada no la ponen. Entonces uno asume que es un producto de penicilinasa porque es lo más frecuente y uno no va a poner ni ampi ni penicilina. Y pasemos a la oxa. La oxa es resistente, entonces lo mismo, tenemos que saber por qué mecanismo es y para eso pasamos al cefoxitin positivo. Entonces uno asume que este tiene una penicilinasa y dado el cefoxitin y la oxacilina, uno asume que tiene PDP2A y aunque no me aparezcan aquí puestos los beta-lactámicos, yo sé que son resistentes. Entonces no lo voy a utilizar. ¿Listo? Alternativas terapéuticas, vancomicina, se puede utilizar. Trimestoprim, se puede utilizar. Bien. Esto que aparece aquí es la inducción a la clindamicina. Eso es algo que no vamos a ver en este video, que se llama el test D. Eso sale un poquito como de la introducción. Eso es un poquito ya más avanzado y son patrones inducibles. Eso lo vamos a ver después con más calma. ¿Listo? Pero por ahora digamos que esos son el agente terapéutico y el productor y el mecanismo de resistencia. Los principios que nosotros vimos del aureus se pueden aplicar a los otros dos estafilococos. ¿Listo? Aunque no son exactamente igual y aunque las penicilinadas que generan no son exactamente las mismas, los principios que vimos sí se pueden aplicar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso de un epidermidis. ¿Listo? Y nos dicen que es de un urocultivo con un conteo significativo. ¿Listo? Tiene más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias. Entonces decimos que esto es significativo. Si la paciente tiene síntomas, hay indicación de tratar, o si la paciente no tiene síntomas, y si está embarazada, si está en primer mes de post-trasplante renal, si se va a llevar a un intervencionismo urológico, está indicado el manejo. Entonces nos dan este antibiograma y nos dicen qué le vamos a poner. Entonces primero miramos ampicilina y penicilina, ambas resistentes. Ahora sí, lo del black, eso a veces desaparece. Hay laboratorios que inmediatamente en vez de poner resistente, si ya saben el mecanismo lo ponen. Entonces aquí esto hace referencia a beta-lactamasa. Beta-lactamasa, ¿listo? Porque dicen como esta resistencia se da por la penicilina, ¿listo? Entonces la ponen ahí, beta-lactamasa. Pero no, hay veces que no son correctos. Pues, asuman que es una R, ¿listo? Y ya. Entonces, podemos asumir que este epidermidis también es producto de penicilinasa clase A. ¿Listo? No podemos decir que es como tal la PC1, o sea, no le podemos decir el nombre del perrito, pero sí podemos decir la raza porque se comporta exactamente igual. ¿Listo? Eh, Pasamos a la oxa. La oxa es resistente. Lo mismo se puede ser por una hiperproducción de esto o por una adquisición del gen MECA. El problema es que no nos dan el cefoxitin. La prueba de cefoxitin no nos la da. Entonces, ¿qué manera tenemos para nosotros asumir que es MECA o que es hiperproducción? Miramos los demás beta-lactámicos. Entonces, fíjense, por ejemplo, que la cefasolina resistente. ¿Listo? Miramos por aquí más adelante, más adelante. Bueno, no es que no hay más beta-lactámicos. Ampisulva, resistente. Amoxicloranato, resistente. Entonces yo asumo ya que todos los beta-lactámicos que me dan son resistentes, de que lo más probable es que aquí haya también un gen MECA. ¿Listo? Entonces mi alternativa sería banco. Bien. Pero, ojo aquí, y eso es lo que sí cambia entre aureus y los demás. En aureus el de elección es vancomicina. En epidermidis no necesariamente. En epidermidis depende de dónde estoy. ¿Listo? Ya que es una infección urinaria, sumamos que una infección urinaria baja, la nitrofurantoína puede ser una excelente opción. Esto podría ser una excelente opción. Entonces podríamos irnos con eso, de manera terapéutica, con nitro, o si no se quiere escalar mucho, con banco. Bien. Si miramos el antibiograma un poquitico más, con más cosas, vemos que hay una resistencia, por ejemplo, a la tetraciclina, hablando de bombas de expulsión por genes TET, y resistencia al trimetoprima. Esta resistencia sí es muy variable, dependiendo del patógeno puede ser una resistencia diferente. En los estafilococos suele ser por mutaciones en la dihidropteroatosintetasa o dihidrofolatorreductasa. ¿Listo? O sea, por modificación del sitio de acción. Bien.
Pasando al siguiente, coco gram positivo importante, tenemos al Streptococcus pneumoniae. El patrón común de esta estreptococo es que sea sensible a las penicilinas, ¿listo? Que sea resistente, que sea sensible a las beta-lactámicos. La manera en la que él se puede volver resistente a esto es cambiando su sitio de acción, ¿listo? Entonces él modifica la PBP1A, 2X, 2B o MUR-M, ¿bien? Cada gen, pues cada uno de ellos tiene un gen diferente, por eso no los puse, pero lo importante es eso, la resistencia a los beta-lactámicos sea por modificación del sitio de acción, ¿listo? No se da por una enzima, sino que se da por mutaciones del sitio de acción. ¿Qué puedo utilizar de manera terapéutica? La vancomicina también es una opción, ¿listo? Macrólidos y la clindamicina si llegan a estar sensibles, claro. Pero pues esos son como las opciones. Hay gente que dice que la resistencia a los beta-lactámicos, o sea, la resistencia a la penicilina, que era el nombre original, se puede sobreponer con la ceftriaxona, con un beta-lactámico, a altas dosis. Eso es muy discutible, entonces no vamos a entrar en eso. ¿Sí? Por ahora, quédense que ellos cambian su sitio de acción y se vuelven resistentes a las penicilinas. Y eso es básicamente lo importante del neumonía. Uno mira la penicilina, si es sensible, es un patrón común, y uno lo maneja con penicilina o AMPI. ¿Sí? Es por eso que un paciente, por ejemplo, no sé, con neumonía, que se va para la casa o que uno lo hospitaliza y que no tiene riesgos de resistencia, uno le puede poner perfectamente penicilina cristalina, y no perfectamente se puede poner eso. Cuando hay resistencia, pues son resistentes a beta-lactámicos y ahí uno suele ver primero el macrólido. ¿Listo? Si el macrólido es sensible, perfecto. Uno puede utilizar, ¿se acuerdan lo que yo les dije, el grupo MLSB? Ellos siempre están como en la mano. Macrólido, lincosamida, que esa es la clinda, y estreptograminas. Entonces, si el macrólido es sensible, yo puedo utilizar alguno de estos. Si es resistente, ahí se los va a contar, pero no se estresen, eso lo veremos después con más calma. Si el macrólido es resistente, eso no necesariamente hace que la clinda lo sea. ¿Listo? Y ahí se habla de resistencia inducida o constitutiva. Pero lo importante es que si el macrólido es resistente, uno se va a ir o con clinda en caso de que ésta no tenga una resistencia inducida, o con banco. Bien, entonces penicilina, resistencia, macrólido y banco. Aquí sí hay una cosa importante, y este es de los pocos MIC que uno pide que recuerde la gente. Y es que los MIC, dependiendo del sitio en el que ustedes aíslan el neumonía, van a cambiar. Si es un MIC de liquiocefalorraquídeo, yo voy a ser mucho más estricto. ¿Por qué? Porque el fallo terapéutico es mucho más probable, porque ahí penetra menos el antibiótico. Entonces, si yo miro liquiocefalorraquídeo, yo solo voy a decir si es sensible con concentraciones muy pequeñas de antibiótico. ¿Listo? O sea, voy a ser muy estricto. Voy a necesitar que muy poquito antibiótico sea muy efectivo para que yo diga que es sensible. En los demás sitios yo voy a ser un poquito más amplio. ¿Sí? Yo lo dejo en 2. O sea que si él perfectamente paró el crecimiento de neumococo en 1 punto, en 1, entonces es válido. ¿Listo? Aquí en 1 ya no sería válido, ya sería resistente. Bien. No tengo ejemplo de neumonía, pero pues lo voy a conseguir y se los voy a mandar. Ahora, de enterococo. El enterococo es una bacteria que es naturalmente más resistente a las cosas. ¿Sí? El aureus, yo les conté que el salvaje y el neumonía el salvaje, pues es resistente a virtualmente todo. El fecalis no. El fecalis tiene, el enterococo fecalis tiene 4 mecanismos de resistencia naturales. ¿Listo? A la cefalosporina es resistente por la presencia de genes IREC, ¿listo? Genes IREC, que modifican las PBPs, ¿bien? Que modifican el sitio de acción. Tiene una resistencia a la clindamicina, lo mismo por metilasas del ARN de la subunidad 23S de la 50S. A los aminoglucósidos tiene una resistencia que es parcial, o sea que es de bajo grado. Muchas veces ustedes van a ver que los aminoglucósidos se pueden usar de manera sinérgica, o sea que uno pone el aminoglucósido más algo más, porque estos le hacen sinergia a los demás antibióticos, algunos. Y de manera in vivo, el fecalis es resistente al trimetoprim porque se roba los folatos preformados del huésped. Los folatos que nosotros tenemos en nuestro sistema, él se los roba y así es resistente al trimetoprim. Lo que les dije, los aminoglucósidos es parcial o baja. El feshum, que es el hermanito de él, el hermanito malo de él,
añade una resistencia a la ampicilina. ¿Listo? El Fecium es naturalmente resistente a la ampicilina por la presencia de una PVP5. ¿Listo? Ya él modifica su PVP hacia una PVP5. Y la ampicilina no le pega bien a esa PVP. Entonces, el Fecium, la diferencia entre Fecium y Fecalis es esta. ¿Listo? Hay más diferencias. Por ejemplo, ellos difieren también en el... ¿Se acuerdan lo que les conté de los antibióticos que no se utilizaban? Las streptograminas. Una manera de diferenciar Fecalis de Fecium es con eso. ¿Listo? Pero no noten eso, no se fijen en eso por ahora. Bueno, entonces ellos, al igual que el aureus, se pueden volver resistentes a la vancomicina por la presencia de genes VAN, que acuérdense que lo cambian los lactatos, que cambian las alaninas por lactatos. Así modifican el sitio de acción de la vancomicina. Y frente a esto uno tiene casi que las mismas opciones terapéuticas que en el aureus, la verdad. Linezolid, Dapto, Trimethoprim o Clinda. ¿Listo? Y ya, eso es básicamente. Entonces uno les llega a un enterococo fecalis, uno que hace, ver la ampicilina. Que yo sepa, no hay un reporte de caso en Colombia de un fecalis resistente a la ampicilina, que yo sepa. Y entonces hablamos de un patrón común. Ahí se podría utilizar ampicilina, imipenem, que es un carbapenémico, o inhibidores. ¿Listo? Cualquiera de esos tiene una acción sobre el fecalis. Si la ampicilina es resistente, yo voy a mirar la vancomicina. ¿Listo? Bueno, voy a mirar la vancomicina. La vancomicina, si es sensible, utilizo vancomicina. Si es resistente, hablamos de que en la presencia de genes VAN. ¿Listo? Y en este caso, olviden lo que dije ahorita de la ampicilina. Creo que sí hay reportes de caso, pero creo que es una cepa muy rara. ¿Listo? Dejen eso en el tintero y yo les confirmo después. Entonces, genes VAN. ¿Listo? Ya hablamos de los genes VAN. Y alternativas linezolid o DAPT. Bien. El Fecium de entrada es resistente a la ampicilina, entonces uno ni la mide, porque de entrada es naturalmente resistente por la PVP5. Entonces uno lo que hace es pasarse la vancomicina. Si la vancomicina es sensible, uno habla de que le va a manejar con eso. Y si es resistente, genes VAN, linezolid o DAPT. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan este fecalis. Esto es un fecalis. Nos muestran que efectivamente es sensible a la ampicilina. Entonces este podría ser el manejo de elección. Aquí lo que están haciendo es, ¿se acuerdan que yo les conté que ellos se pueden utilizar con aminoglucósidos con otra cosa para que hagan sinergia? Aquí lo que hacen es eso, es ver si precisamente esa sinergia está presente o no. En este caso nos dicen que no, en este caso nos dicen que el aminoglucósido no sería una buena una nueva adición al esquema terapéutico. ¿Listo? Adicionalmente nos muestran que no resistente a las tetraciclinas. Acuérdense que eso es por las bombas de expulsión, los genes TET. Bien, y el resto es sensible. Entonces, de manera terapéutica, en el caso anterior, pues sería ¿qué? Ampicilina. Eso uno no le pierde nada. El enterococo fecalis la gran mayoría de veces se maneja con ampicilina. Un tip, como para que ustedes lo tengan en cuenta, muchas veces la ampicilina en el enterococo, por ejemplo, sobre todo en endocarditis, se maneja de manera simultánea con la ceftriaxona. O sea, uno le manda ampiceftriaxona y la gente no entiende muy bien por qué. Pues esa combinación es como rara, ¿no? Porque tiene dos beta-lactámicos que actúan, entre comillas, de la misma manera. La respuesta es que le pegan a PVPs diferentes, entonces hacen sinergia. ¿Listo? Ampiceftriaxona le pegan a PVPs diferentes, entonces hacen sinergia. Aquí nos dan un enterococo Fecium, no nos dicen de dónde es. Y curiosamente nos dicen que la ampicilina es sensible, eso hay que confirmarlo. ¿Listo? Porque ellos son productores de una PVP5. Entonces, este sería, por ejemplo, un caso en el que uno de entrada uno no le cree por completo, uno pasaría a confirmar este hallazgo. Aquí la elección sería vancomicina, fíjense que es sensible. Sin embargo, otras estrategias son válidas, ¿listo? La sinergia de aminoglucósidos es sensible. Los demás cocogram positivos que nosotros no vimos comparten en común de que la gran mayoría de veces son sensibles a la penicilina. ¿Listo? No ha habido un solo caso, eso sí, ya sí estoy seguro, en el mundo reportado de un piógenes resistente a penicilina. No lo hay. Es por eso que uno tiene una faringitis bacteriana, uno manda penicilina con toda la tranquilidad del mundo. ¿Listo? ¿Qué sí hay? ¿Qué sí hay? Para que quiten esos mitos ridículos. Hay gente que dice, como no, yo para mi faringitis no voy a tomar penicilina, sino que voy a tomar eritro o acitro, o sea, una macrólida. Lo que sí el Piógenes ha demostrado resistencias, incluso altas en algunos sitios del mundo, es resistencia a macrólidos. Entonces, si ustedes quieren ahorrarse complicaciones de una faringitis no tratada, póngale penicilina. Esto no se estrese, el macrólido
no añade nada, sino que quita. Entonces el Piógenes se maneja con penicilina. El Viridans también es sensible a la penicilina, pero este sí tiene casos reportados de resistencia. ¿Listo? Este sí tiene resistencia a la penicilina en algunos casos. Y el Agalactibovis también, muy sensibles a la penicilina, pero ellos, al igual que el Piógenes, tienen tasas moderadas de resistencia a macrólidos, lincosamidas y streptograminas. ¿Listo? Por metilasas ERM. Bueno, entonces vamos a ver bacilos gram positivos. Aquí no hay antibiogramas de importancia y vamos a pausar el video después. Entonces, bacilos gram positivos, recuerden que hay muchas maneras de clasificarlos. Una que me parece sencilla es esta, es de cuáles son aerobios o anaerobios. Los aerobios, los que son ramificados morfológicamente, suelen afectar a pacientes inmunosuprimidos. La anocardia lo que causa son abscesos pulmonares y cerebrales. Y el actinomyces causa, la alteración más frecuente es orocervical. Ellos generan una masa lentamente progresiva, muchas veces se confunde con cáncer. Y es una actinomicosis. ¿Listo? Es una masa lentamente progresiva a nivel orofacial. ¿Sí? Como un absceso duro, por decirlo así, del actinomyces. Estos dos, nocardia se maneja con ciclos prolongados, muchas veces duran un año, un poquito más, de trimethoprim. Y el actinomyces, como veremos más adelante, que va a salir esto por aquí, que es la penicilina. El actinomyces se maneja con penicilina por largos periodos de tiempo. Bacillus, ahí hablamos del Bacillus anthracis, o sea, el anthrax. El anthrax la mayoría de las veces es cutáneo. Lo que ustedes han escuchado de el anthrax como bioterrorismo suele ser por las esporas del anthrax que mandan de manera, o sea, pues que uno las inhala y de causa una mediastinitis hemorrágica severa. Y el Bacillus uno lo maneja con cipro. Bien. Clostridium es un grupo grande de bacterias. La más importante es Clostridium difficile, es causante de diarrea en pacientes que usan antibióticos. Y yo no sé por qué no están saliendo antibióticos de ahí. Pero el Clostridium se maneja en casos leves con metronidazol y en casos severos con vancomicina. El Corynebacterium, que es ya la parte antibiótico, el Corynebacterium, el importante es difteria. Esto es la difteria. La difteria es una enfermedad que nosotros prevenimos con las vacunas. Causa una infección respiratoria que se caracteriza porque genera como una membrana grisácea que recubre la vía aérea. Esa membrana da sangre y la gente se puede morir. Uno lo maneja con eritromicina, con macrólidos. ¿Listo? Listeria monocitógenes es una causa de infecciones en neonatos, de meningitis en gente muy viejita y de rompeencefalitis. ¿Listo? Y uno lo maneja con AMPI. Troferima es una bacteria rara, ¿sí? El apellido es Troferima whipplei y causa una cosa que se llama enfermedad de Whipple. Es una enfermedad crónica, largamente progresiva, difícil de diagnosticar, que inicia con poliartralgias migratorias y después la gente la diarrea, confusión, mala absorción, eventualmente se mueren. ¿Listo? Pero es una infección crónica, muy difícil de identificar. Y el troferima se maneja, yo no sé ahora por qué están apareciendo por allá, con penicilina. ¿Listo? El troferima se maneja con penicilina. Aquí está. Ya aparecieron aquí. Y Cutibacterium es el nombre actual a lo que antes se lo conocía como el Propionibacterium. El más importante es el acne, el causante del acne vulgaris. Inicialmente no debe manejarse con antibióticos, excepto de casos severos, en cuyo caso las tetraciclinas son los de elección. Mobiluncus y Garnerella causan vaginosis, vaginitis y se manejan con metronidazol. ¿Listo? El antibiograma de estos casi que no se reporta en la literatura. ¿Listo? Y cuando les aparece raro un antibiograma de estos, uno lo que hace es ver que sean sensibles a su agente de elección. ¿Listo? Si no, pues ahí sí uno le toca revisar literatura, buscar qué otras alternativas hay, pero el resto es tener estos medicamentos en cuenta. De juegos gram negativos, antes de pausar la primera parte del video, simplemente digamos que lo mismo pasa con los bacilos gram positivos que con estos. Muchos tienen un manejo estable, no se le hace un antibiograma y es raro encontrarse un antibiograma. La Neisseria se maneja con betalactámicos, sobre todo la mayoría son sensibles a penicilina. De manera empírica muchas veces se les pone ceftriaxona. La moraxella causa infecciones respiratorias, bueno, la Neisseria causa meningitis. Y la Neisseria gonorrea causa pues gonorrea. La moraxella causa infecciones respiratorias superiores, sobre todo superiores, y se maneja igual que cualquier otra infección respiratoria superior. Beta-lactámicos o macrólidos en casos de que tengan la indicación.
Y los cocobacilos, bordetella, que es una que causa pertusis, una infección sobre todo de niños chiquitos, que causa una tos bien fea, que es una tos convulsiva, se maneja con macrólidos. Y estos son bacterias raras, bacterias sobre todo zoonóticas. Brucella, Rickettsia y Francisella se maneja con doxiciclina, ¿listo? Con tetraciclinas. El Acinetobacter es una bacteria que es más complicada, que esa la vamos a ver en el próximo bloque.